Hola, buenas tardes, buen comienzo de semana. Nos acercamos a la palabra de Dios para rezar juntos. El pasaje que compartimos hoy está en el capítulo 23 del Evangelio de San Mateo. Jesús habló diciendo: «Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que cierran a los hombres el reino de los cielos. Ni entran ustedes ni dejan entrar a los que quisieran. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren mar y tierra para conseguir un prosélito. Y cuando lo han conseguido, lo hacen 2 veces más digno del infierno que ustedes. Hay de ustedes, guías ciegos, que dicen: si se jura por el santuario, el juramento no vale, pero si se jura por el oro del santuario, entonces sí que vale. Insensatos y ciegos, ¿qué es más importante, el oro o el santuario, que hace sagrado el oro? Ustedes dicen también: si se jura por el altar, el juramento no vale, pero si se jura por la ofrenda que está sobre el altar, sí que vale. Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que hace sagrada esa ofrenda? Ahora bien, jurar por el altar es jurar por él y por todo lo que está sobre él. Jurar por el santuario es jurar por él y por aquel que lo habita. Jurar por el cielo es jurar por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él». Palabra del Señor. En esta parte final parece que lo material está puesto en la cabeza de estas personas a las que habla Jesús, o en el corazón. Lo material está puesto por encima de lo espiritual. El oro es más importante que el santuario, o la ofrenda es más importante que el altar. Están como tergiversadas las cosas, y eso es lo que enoja de algún modo a Jesús, o lo entristece, yo diría, porque las críticas que hace son lamentaciones. Hay de ustedes, casi como que siente dolor por estos escribas y fariseos hipócritas. Y está bien que lo aclare, porque los escribas, que estudiaban mucho la ley, tanto como los fariseos, que se sentían custodios del cumplimiento de la ley, tienen una muy buena intención en su corazón, la intención de conservar la identidad cultural y la pureza de la religión del pueblo de Israel. Eh, Están siendo influenciados por la cultura romana, básicamente, pero también por la cultura griega, cosas que están muy lejos de la voluntad de Dios o muy lejos de la ley que ellos aprendieron. Entonces, el entorno cultural atenta contra la pureza de la fe, lo podríamos decir así. Entonces, ellos están allí para que no se pierda esta identidad. En ese sentido está muy bien. Por eso digo, está bien que Jesús aclare que se refiere a los escribas y fariseos hipócritas, no a todos. Los hipócritas, que sabemos que, así como consideran lo material por encima de lo espiritual, en las cosas a las que Jesús hace referencia, también aparentemente consideran lo mismo en la práctica de la fe, lo material por encima de lo espiritual. Las, el cumplimiento externo, los ritos, la participación en los sacrificios del templo, el culto por encima de lo que el corazón vive y experimenta, por encima de lo espiritual. En ese sentido son coherentes, tienen puesto el corazón más en las cosas materiales que en las espirituales. Jesús les dice que fingen cumplir, pero, y veo usar una expresión de alguno de los profetas, su corazón está lejos de Dios. Se dice: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de Dios. Jesús critica con dolor esa distancia, ese distanciamiento, les da algunas razones que acabamos de escuchar y otras que vamos a escuchar mañana. Y también mañana usa una expresión que me parece que podría ser medio como síntesis de todo esto, porque les dice: ustedes descuidan lo esencial. También en la práctica puede pasar esto de descuidar lo esencial, y ahora me incluyo o nos incluyo. Siempre nos viene bien estar atentos a no conformarnos con las formas externas de vivir la fe, incluso con un poquito más, yo diría, a raíz de mi creencia o de mi fe, intento no hacerle mal a nadie, y todavía más, ojalá, intento hacer bien a los demás, ¿no? Todo esto que habla de un buen corazón.
y que está muy bien y hay que celebrarlo, pero tenemos que buscar un poquito más o mucho más, ¿no? Con la meta de Jesús: sean perfectos como el Padre es perfecto, sean misericordiosos como el Padre es misericordioso, por supuesto con su ayuda, ¿no? Nos podemos conformar con ser simplemente quienes no hacen mal a nadie y de vez en cuando hacen algún bien. Tenemos que buscar profundizar cada vez más, o que el Evangelio profundice cada vez más en nuestra vida y en todas nuestras decisiones. Y en este sentido, me vuelvo a poner en el lugar de los escribas y fariseos buenos, no los hipócritas. En este sentido, también nosotros tenemos que estar atentos a no perder nuestra identidad, a no dejarnos, entre comillas, invadir por la cultura que nos rodea, que muchas veces tiende a llevarnos un poquito más lejos de Dios, tiende a apartarnos de las cosas de Dios, tiende a hacernos poner el corazón más en las cosas materiales, en varios sentidos lo digo, que en las cosas espirituales. Pidamos a Dios esta gracia, que podamos, como digo, estar siempre atentos a cuidar nuestro corazón, a cuidar nuestra fe, a cuidar nuestra relación con Jesús, para que nada ni nadie intente ponerse por encima de ella. Que nos acompañe la protección y la bendición de Dios, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.